Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Buenas noches, M95 siguiendo la actualidad de Marbella, de manera muy especial la actualidad cultural que nos interesa siempre. Y además hay que congratularse de que en los últimos años diversos foros y ámbitos culturales han abierto en Marbella. Y uno de ellos se encuentra en el Hotel Lima, que fue restaurado, instalaciones modernas, muy bien acondicionadas y también con un espacio para la cultura, en este caso para una exposición pictórica de un artista consolidado desde hace mucho tiempo, que nunca deja indiferente en sus muestras pictóricas, que está siempre a pie de obra, por así decirlo, y que tiene una repercusión importante mucho más allá de las fronteras de Marbella. Él es Paco Sandino. Paco, bienvenido. Bien hallado. Vamos a hablar un poquito de tu última exposición. Bueno, lo primero que me gustaría saber, por si hay alguien que todavía no te conoce, ¿cuánto tiempo llevas tú en el mundo del arte? Pues la verdad, bueno, pues unos 42, 43 años en esto de la creatividad o de la creación, ¿no?, como le suelen llamar. Pero además diversificando tu actividad artística, digamos, en facetas muy variadas. Sí, bueno, siempre he sido muy inquieto en mis estudios, ¿no?, sobre la plástica, ¿no?, el lenguaje, el discurso plástico, ¿no?, y siempre he querido, pues, aprender más técnicas para ir consolidando un poco precisamente ese discurso que he estado siempre vinculado a mi pintura, ¿no?, el discurso. Y bueno, pues el grabado, la escultura y la pintura siempre han formado parte de mis herramientas, ¿no?, para poder dialogar, ¿no?, con la sociedad, ¿no? Y la verdad que me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo, por supuesto, la pintura y el grabado, ¿no? El grabado también ha sido una de mis facetas más prolíficas, ¿no? Tú eres sevillano de origen, pero digamos que tu carrera artística se ha desplegado desde Marbella. Este es tu centro, tú te radicaste aquí muy joven y es tu cuartel general. Sí, la verdad es que, bueno, yo cursé mis estudios de artes plásticas en Sevilla, en la Escuela de Arte de Sevilla, y bueno, pues casi, como se suele decir, ¿no?, era un niño con 14 años que se matriculó en un sitio donde creía que iba a aprender, y de hecho aprendí muchas técnicas para poder desarrollar mi carrera. Y bueno, como toda la gente de mi edad, cuando toca el servicio militar, pues se va uno al servicio militar y después vuelve y retoma la vida, ¿no?, la vida normal que solemos desarrollar los que al final decidimos, pues, no quedarnos ahí en ese trabajo, que además yo me lo pasé muy bien, y nada, salí de allí y volví a retomar mi vida y aquí estoy, ¿no?, siguiendo. Bueno, mientras tú hablabas, Paco, bueno, y ahora de nuevo estamos viendo algunas fotografías pertenecientes a la inauguración de esa última exposición tuya, Vecinos y Gente de la Calle, pero en inglés. ¿Por qué en inglés? Bueno, en esta ocasión he decidido, bueno, como en otras tantas que he puesto en sitios donde la concurrencia es elevada, de personas de diversos países, ¿no?, porque un hotel, pues bien se sabe que es un sitio donde desembarca, ¿no?, hablando metafóricamente, desembarca pues personas de muchísimas nacionalidades, y lo que tienen en común es
es un lenguaje universal como el inglés que casi todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, bueno, realmente en esta obra no hace falta decir mucho, ¿no? Porque se ve que es una obra ya dedicada a la calle, y en la obra del formato grande, después hay una obra de formato más pequeño donde hablo de las intimidades, ¿no? De lo que son pues, los espacios cerrados donde conviven varias personas, ¿no? Y Paco, ¿hay influencia en esos cuadros del cine de los años 50? Pues sí, en este caso, en la obra pequeña hay mucha influencia de los cines de los años 50, como bien sabes, mi obra fundamentalmente se ha basado casi siempre en el cine, ¿no? Y en la obra grande, en la obra que está hecha sobre tela, sobre lienzo, ya estoy, digamos, intentando descubrir otros espacios pues más cercanos en el tiempo, ¿no? Como es la calle actualmente, ¿no? Pues una boca de un metro, o un lavabo de una discoteca, o un chico que está eufórico, ¿no? En una pista de baile y demás. Y bueno, pues básicamente mi discurso ha sido ese, ¿no? Lo que es la imagen que normalmente no solemos encontrar en ciudades agitadas, ¿no? Y después la intimidad de cada domicilio, ¿no? O sea, que la vida esa que hay, esa vida secreta que puede haber en un habitáculo, ¿no? Y que está separado de otro habitáculo por un leve tabique de unos 10 centímetros, ¿no? Y en los dos ocurren cosas muy distintas y hay vidas, pues imagínate, ¿no? Sí, porque por ejemplo en cada uno de los cuadros, sobre todo los pequeños, sí, aparece siempre un elemento disruptivo, sí, algo que rompe, sí, el discurso de, digamos, entre comillas, normalidad. Sí, efectivamente. Eso es bueno, he querido decir ahí un poco, pues, hablar de los visitadores oficiales, ¿no? O sea, la gente que se dedica a visitar, ¿no? Y que cuando llegan irrumpen en la monotonía, ¿no? en la rutina de esa casa, de esa familia o de esos personajes que viven ahí, y entonces cambia totalmente la estructura habitual y se convierte en otra, ¿no? Entonces eso para mí es muy interesante. O sea, hay alguna obra que la titulo Los aficionados a las visitas, ¿no? Entonces, o los visitadores, ¿no? Y suele ser gente extraña a lo que habitualmente te puedes encontrar en ese mismo habitáculo, ¿no? Entonces es una especie de discurso un tanto intimista, ¿no? Y a la vez pues reivindico eso, ¿no? La intimidad, el derecho a la intimidad, el derecho a hacer lo que quieras dentro de tu casa, donde nadie te puede juzgar porque vistas de esta manera o te guste tal programa o seas de tal ideología política o cualquier historia de esas, ¿no? Son cuadros que transmiten, a mí por lo menos me lo transmitió, mucha espontaneidad. O sea, hay veces en que hay manchas de color, hay pinceladas rápidas, parece que no está perfilado, que lo has dejado ahí a medio terminar, ¿no? Sí. Entiendo que detrás hay un estudio profundo, que eso no ha salido por las buenas. Efectivamente. El hecho de haberme alejado poco a poco de la academia, ¿no? De esa manera, pues, de trabajar con las herramientas de la academia, ¿no? De lo que uno ha aprendido desde pequeño, pues a utilizar el lápiz, como desde niño, ¿no? Cuando te decían, oye, no te salgas de la línea que va a salir mal, que este dibujo tiene que salir perfecto, ¿qué tal, no? Entonces uno poco a poco, a lo largo de los años, se va olvidando un poco intencionadamente de ese carril, ¿no? Se va desviando de
de ese camino, porque las inquietudes que tú tienes cuando vas evolucionando en tu trabajo son otras, ya no son las de pintar bien o mal, ya son pues esas inquietudes que te llevan solo a pensar en el mensaje, ¿no?, en el discurso. Y estudiando a muchos artistas, tanto artistas de siglos pasados como artistas más contemporáneos, te das cuenta que van evolucionando siempre a disminuir, ¿no?, a utilizar menos pintura y a dibujar menos, ¿no? Entonces, claro, todas esas técnicas hay que aprenderlas para poder economizar en el tiempo y pintar más, ¿no?, y decir más cosas. En el caso de las figuras humanas, que están en todos los cuadros, el rostro aparece unas veces oculto y otras veces también poco perfilado. Sí, claro, en la técnica, como te hablaba antes, cuando estás, digamos, intentando expresar un gesto en un individuo, lo que te interesa es el gesto, ¿no? Entonces te tienes que dirigir hablando técnicamente un poco, a la luz, ¿no? ¿Dónde está la luz para pintar la luz solo, ¿no? Que es lo que realmente te lleva a economizar el tiempo, ¿no? O sea, no voy a dibujar un ojo o una pestaña o unas cejas, voy a mirar una imagen globalmente y cuál es la impronta, ¿no? Que es lo primero que ve una persona, es un bulto, ¿no?, hablando vulgarmente, con muchos reflejos, ¿no?, de luces y de sombras, y ahí es hasta donde hay que llegar, no pararte en si las gafas son de esta marca o de la otra, o si son de carey o son de plástico, sino eso tiene que pasar o sea, tiene que ser algo no importante, ¿no?, cuando tienes que desarrollar un discurso. Tú has sido y eres un artista en constante evolución, tú no te has parado, tú vas innovando, experimentando, sin embargo, siempre hay algo en el fondo, una seña de identidad que uno dice, este es un cuadro de Sanguino. Sí, efectivamente, mi obra tiene un sello identitario, ¿no?, que por supuesto no es de primera hora, o sea, de 15 años para acá, pues mi obra la determina precisamente eso que estábamos hablando, del no hacer demasiada, dibujar demasiada, metafóricamente, de no hacer mucha geografía, ¿no?, en el dibujo, sino pintar un mapa global, ¿no? Esa es la base piramidal, digamos, de mi obra. Y entonces, claro, las personas que coleccionan mi trabajo, o los museos donde he expuesto mi obra o las galerías, buscan esa obra, ¿no? Y es lo que realmente me identifica, y por tanto, claro, como bien dices, ha evolucionado para llegar a un punto donde yo me expreso cómodamente, donde puedo pintar más porque he economizado, llamándolo de alguna manera, herramientas o pintura, como decía Miró, ¿no?, que él cada vez usaba menos pintura, ¿no?, para expresarse, para decir lo mismo que decía a lo mejor hacía 30 años, ¿no? Y también le pasaba, yendo atrás en el tiempo, le pasaba a Goya, o le pasaba más atrás, le pasaba también a Murillo, ¿no?, que llegaron a economizar, a reducir tanto las pinceladas, que al final su obra se veía pues distinta, se veía distinta al resto, porque la expresión plástica
podía sobre lo otro, ¿no? Algunos de los personajes, antes veíamos una foto de uno de los cuadros con un rostro femenino, algunos de esos personajes parece que se sienten observados, que se dan cuenta que alguien lo está mirando y se vuelven con cierta violencia y miran descaradamente. Sí, esa es la importancia que yo le doy cuando pinto a una persona, ¿no? Me gusta pintar a la persona en su momento más expresivo, ¿no? Porque realmente ahí es donde le sale, digamos, los rasgos que la identifican, ¿no? Entonces, he querido aquí, pues, pintar esos rostros, los cuales identifican al individuo, ¿no? No solo a ese individuo, sino a todos esos individuos que están en ese momento realizando esa acción, ¿no? En este caso, pues, este chico que sale en la pantalla, pues, está en su momento álgido, ¿no? No se sabe si ha tomado drogas, si está tomado alcohol, o si realmente su personalidad es así, ¿no? Y es, pues, bueno, es algo muy subgénerico, ¿no? Cada interlocutor interpreta las imágenes, pues, de distintas maneras, pero en sí la base de esa obra, por ejemplo, es el momento eufórico, ¿no? ¿Hay alguna influencia de la pintura norteamericana? Bueno, yo siempre he adorado la obra de Hopper. Es que me recuerda a Hopper. Porque Hopper es una persona que pinta el ambiente, ¿no? O sea, es un pintor que cuando hace un discurso, hace un discurso de las luces, ¿no? Del entorno, y se explica muy bien en obras donde ves un espacio enorme, ves solamente a un individuo, y lo que más te llama la atención es el discurso que la luz hace sobre ese individuo o sobre ese espacio, ¿no? Y me apasiona siempre ver la obra de Hopper, y sobre todo cuando la ves en directo, la pincelada tan firme, sin miedo, sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Él suelta la pintura y la deja, no se recrea en difuminar nada, sino que va dando golpes de pintura y crea esas maravillosas imágenes que nos llevan además a la misma a la propia idiosincrasia del mundo que le rodea, ¿no? En ese momento. Paco, ¿qué opinión tienes sobre este ámbito cultural donde tú ahora expones, esta sala de exposiciones pequeñita pero resultona, podemos decirlo en lenguaje coloquial, y que es el Hotel Lima? Pues mira, parte de un proyecto, ¿no? que a mí me ofreció Celia Lima, a la cual aprecio y admiro, porque también hace una labor cultural muy importante a través de la música, como bien sabes, ¿no? En esos conciertos maravillosos que se dan en la terraza del Virazón. Pues ella me propuso una exposición de mi obra en el hotel, y entonces yo, pues, le propuse tal vez algo aparte de realizar una exposición mía, que por qué no organizaba, a lo mejor pues podía organizar más exposiciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos un proyecto, un borrador y tal, y eso creció, y al final nos encantó, tanto a ella como a mí, el hecho de poder realizar un proyecto donde viniesen más artistas a exponer, ¿no? Y lo cual le agradezco infinitamente a ella, ¿no? Que sea de esa mentalidad abierta y acoja con tanto agrado el mundo cultural, ¿no? Y partió de ahí, básicamente. Entonces, pues, mi exposición es la primera de las 12 que se van a hacer
El proyecto se llama Lima Contemporánea porque parte de una idea, de un principio de mostrar el arte contemporáneo, ¿no? Tanto el que se hace aquí como el que se puede hacer fuera de nuestro ámbito local, del que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y en base, pues eso, prácticamente un proyecto que salió de una intención de hacer solo una exposición, y al final Celia me propuso el tema este del comisariado, y de momento, bueno, pues estamos estudiando, o sea, ya tenemos el elenco de artistas que van a participar, y se está desarrollando con mucha normalidad, y esperamos buenos resultados en el sentido de convocatoria. Bueno, un artista de tan larga trayectoria como eres tú, sin embargo, sorprende un poco que cuando tienes que organizar una exposición, bueno, tú mismo lo dices, que prácticamente el día anterior o los 2 días anteriores no duermes. Hombre, hay un nerviosismo ahí. Sí, hay una tensión, una tensión fuerte, porque claro, la responsabilidad de realizar una exposición es muy grande, porque bueno, antes que nada sale el proyecto, ¿no? El proyecto se desarrolla, se maqueta, y después nada sale al azar, ¿no? Todo tiene un sentido, porque el artista es una persona, es un ser que con inquietudes, las cuales pues no son inquietudes normales que pueda tener un ciudadano de a pie que va a hacer su trabajo cada día a una oficina o a poner copas. En fin, es un trabajo, todos los trabajos son muy valorables, pero el artista tiene el prurito ese de la intelectualidad, ¿no? Que no para, ¿no? Que está ahí siempre pensando en qué hacer para dar un discurso que suene, ¿no? Un discurso que la gente valore de una manera u de otra, ¿no? A ti ya te da igual después que la gente hable bien o mal, o le guste o no, pero tu proyecto tiene que salir, ¿no? Metafóricamente hablando, del horno, listo para dar su discurso. Y eso, claro, pues tiene complicaciones de, como tú bien dices, de falta muchas veces de pérdidas de horas de sueño, bastantes además. Bueno, esta exposición de vecinos y gente de la calle se agota aquí, o como se decía antiguamente en teatro, que debutaban en Madrid y después se iban a provincias. ¿Tú te vas con esta exposición a provincias también? Pues bueno, de momento acaba de salir, como dije antes, del horno. Está ahora mismo en un sitio inigualable, en un entorno maravilloso que es el Hotel Lima, donde la van a ver pues cientos de personas que diariamente pasan por allí. Y bueno, uno siempre tira como se suele decir, está con la caña, tira el anzuelo, en el buen sentido de la palabra, porque ya enseñas la obra, pues, y a galeristas, pues lo llevas llamas a alguna puerta, a algún museo, y bueno, pues siempre después hay interés por parte de instituciones, de galerías y demás. Y normalmente, pues, con mi obra, pues, tengo la suerte de que en unos meses ya pueda navegar por otros mares, ¿no? ¿Qué intervalo temporal abarca esta exposición? Pues, como habitualmente, un artista expone en cualquier galería una obra durante un mes. Pero me refiero al tiempo que te ha llevado prepararla. Pues el tiempo ha sido todo el trabajo de 1 año y medio o 2 años. Porque mientras que la última exposición, el último trabajo ha estado dando vueltas por todas partes, ya este trabajo empezó a desarrollarse hace pues
casi 2 años, y ha ido pues creciendo hasta llegar a unas 10 y... Bueno, todas las obras de este proyecto no están ahí, pero de las 20 o 25 obras que he podido realizar, pues hay como 17 que están expuestas ahí. Entonces, pues durante 2 años ha sido el tiempo en el que he ido desarrollando este proyecto. Claro, el artista, además de esa vocación creativa que tiene y de mostrar lo que crea, pues tiene también la fea costumbre de comer todos los días. Sí, quiere decir que el aspecto económico no se puede abandonar nunca. No. Y en este sentido me gustaría saber si el mercado del arte se ha recuperado después de la pandemia o todavía anda un poquito así. Bueno, realmente el mundo del arte, o sea, los que nos dedicamos profesionalmente a esto, hemos notado cierta timidez pues estos 2 últimos años, ¿no?, de los clientes habituales a adquirir obra, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que habitualmente la gente que compra obra de arte no son gente que pasa en necesidad, ¿no? El gran público pues va a los museos, va a las galerías, hace fotos, ¿no?, intenta financiar a veces la compra de una obra y mira, pues va poco a poco habituándose a la compra, y en tiempos de crisis pues están como un poquito más calmados, ¿no? Pero el público, digamos, el coleccionista de arte no es una persona que pase necesidades o bueno, hay gente que no son coleccionistas, que tienen poder adquisitivo y suelen ser clientes pues habituales, y a veces cuando hay necesidad pues te llaman, oye, ¿cómo va esto? Y tal, y me gustó aquella obra que vi en aquel sitio, y ya empieza como le llamamos nosotros, ¿no?, el trajín este de, bueno, de precios y demás, y al final pues te salvan un poco por la campana, ¿no? Y bueno, realmente ha bajado un poco, pero se vende, o sea, se vende. Entiendo que también los artistas con el tiempo van creando, por así decirlo, su cartera de clientes. Sí. O sea, por ejemplo, en tu caso, cada vez que tú expones, hay una serie de personas que van con seguridad a visitar tu exposición a ver si hay algo para engrosar la colección que ellos ya tienen de tu obra. Sí, sí, efectivamente. Gracias a eso, pues a las galerías y a los lugares donde te ceden esas paredes, pues puedes seguir comiendo, porque tu cliente habitual va a ver la exposición y si está acostumbrado a comprarte en cada exposición una obra, pues siempre se vende algo que realmente te da, como te decía antes, ¿no?, te da de comer, ¿no? Que no solamente es comer, es vivir, es alquiler, de los alquileres, la luz, tú sabes, bueno, lo que todo el mundo, porque nosotros, el artista, ¿no?, hay gente que lo ve todo esto como una cosa muy idílica, ¿no? Ven al artista en una guardilla, con los pelos ahí largos, con una barba enorme, y fumando porros y bebiendo vino y pintando, eso es mentira. El artista habitualmente es una persona, es un trabajador del arte que trabaja en un taller que tiene que alquilar y pagar, y el resto de cosas solamente se ven en las películas. Pues mira, llevas razón, no había caído yo, pero yo las veces que he estado en tu estudio no he visto nunca ni un porro, ni una bebida, ni nada. No, es que... Sí, he visto que tienes música. Sí. ¿Qué pones música? Yo soy soy un melómano incurable. Sin música no puedo trabajar, porque creo que están hermanadas, son dos artes imprescindibles, y la verdad es que yo no, o sea, jamás en la vida trabajando he tomado ningún tipo de estupefaciente, porque lógicamente imagínate un albañil poniendo ladrillos, ¿no? O sea, un desastre. y entonces, bueno, pues no necesito, ya hay bastante paisaje
¿cómo te diría?, surrealista, ¿no?, en la vida, siendo real, para tú crearte más digamos, más visiones distorsionadas de la vida, ¿no? Pintar la vida como es, y tú con todos tus sentidos, alerta, es lo más hermoso, porque no hay por qué distorsionar la realidad, ¿no? Paco, hay mucha gente que cuando va a una exposición de arte le gusta poder hablar con el artista. En tu caso, ¿cuál sería el horario en que te pueden encontrar allí? ¿En mi taller? No, me refiero en tu exposición. Sí, bueno, habitualmente, como bien sabes, el artista pues está en el taller. Entonces, cuando montas una exposición, habitualmente no estás, porque tienes que trabajar, tienes que estar en tu tarea diaria, ¿no? En este caso, en el hotel, pues hay unos recepcionistas amabilísimos que además me han demostrado que tienen bastante interés por el arte y por la cultura en general, y saben afrontar seguramente esa pregunta de la persona que va a ver la obra, y pregunta por alguna técnica, alguna historia, y ellos saben perfectamente cómo atender a esa inquietud, ¿no? Y por supuesto, si a alguien le interesa ver la obra con el artista, pues si me conoce y tiene mi teléfono, pues mandarme un WhatsApp o llamarme tiene suficiente. Y además, tu taller, ¿dónde tienes ahora el taller? Lo tengo aquí arriba, muy cerca tuya, en la calle Mercurio. Y la verdad es que, claro, tuve que cambiarme aquí al polígono, porque ya se me hacía pequeño el taller en el centro de Marbella. ¿Sí que lo tenía en la calle Juan Ramón Jiménez? Sí, se me hacía pequeño y ya, pues lógicamente, tenía encargos de obra pues muy alta, necesitaba techos altos, y claro, irremediablemente pues tuve que cambiar hasta el polígono. ¿Y ahora mismo en qué trabajas? Ahora mismo estoy trabajando en una ilustración de un libro, de un microrrelato, además, que fue premiado, de un autor de aquí, nacido en Argentina y adoptado aquí en Marbella, Rodolfo Gil Romero, que es un gran escritor de microrrelatos, y me propuso la idea que desde aquí le mando un saludo y un abrazo enorme, y bueno, me propuso la idea de poder ilustrar un libro de él, y ahí estoy en eso. Una historia muy bonita, además, muy interesante. Tú sabes que siempre estamos pendientes de lo que tú haces, que nos gusta ver por dónde va tu derrotero creativo, que siempre es sorprendente. Nadie se va a quedar indiferente ante tu obra. Paco, gracias por haber venido. Gracias a ti. Enhorabuena por tus vecinos y gente de la calle. Es una manera de socializar también, conocer a toda esta fauna humana. Sí. Una exposición que se encuentra en la sala del Hotel Lima, que está pues en pleno centro de Marbella, prácticamente en la calle Miguel Cano, en la zona sur. Pues ahí se puede visitar. Pues hemos estado hablando de esta exposición de Paco Sanguino, Actualidad Cultural en Marbella, ahora mismo. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.